Comisión Permanente del Congreso convoca a sesiones extraordinarias a diputados con el fin de cobrar las dietas de diciembre. Empleados sindicalizados del sistema de salud pública manifiestan contra la posible privatización de los servicios y en demanda de la renuncia del ministro. Fuerzas de seguridad desarticulan una banda de extorsionistas que operaban desde una casa en la zona 17 capitalina y detienen a 4 integrantes. Fortalecimiento en el respeto de los derechos humanos y de la carrera policial, dos de los ejes sobre los que gira la reforma. Y en el mundo, Pakistán ejecuta a 4 de los implicados en una masacre de 150 personas, niños en su mayoría, cometida hace un año. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos entrar hasta su casa en esta hora del almuerzo con Noticiero Guatevisión. Les saluda Otto Ángel y vamos a comenzar de lleno con las noticias. Mire esto, la Comisión Permanente del Congreso convocó a 2 sesiones extraordinarias a los diputados para poder exclusivamente cobrar dietas después de la próxima semana cuando entran ya en vacaciones. Dulce Rivera nos tiene el reporte. Gracias, muy buenas tardes. Para poder cobrar las dietas por asistencia al Pleno, los diputados fueron convocados a 2 sesiones extraordinarias para el mes de diciembre, una a realizarse mañana jueves 3 de diciembre y el próximo martes 8 de diciembre. Además, la hora fue cambiada principalmente para que los diputados puedan salir temprano del Pleno y así aprovechar las vacaciones de diciembre, teniendo en cuenta que a partir del miércoles 9 de diciembre la actividad en el Congreso de la República podría reducirse. Con una agenda. En primer lugar, la lectura de las iniciativas. Hay más de 90 iniciativas que están en dirección legislativa y pretendemos nosotros trasladarlas a las correspondientes comisiones. Posteriormente hay 2 temas muy importantes, que es la ley de maquilas y el tema de fe y alegría, que son 2 iniciativas que se tienen dentro de los órdenes del día que han estado postergados, más algunos temas que pudieran salir dentro del Pleno del Congreso de la República, como la propia reforma a la Ley Orgánica del Congreso. En la agenda del día hay diferentes iniciativas de ley que se conocerían en primera, segunda y tercera lectura. Sin embargo, podrían darse algunos cambios en este tema, teniendo en cuenta que algunos diputados insistirán en la elección del magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Además, los trabajadores del Congreso tendrán un descanso a partir del 22 de diciembre y entrarán hasta el próximo año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. A un mes que finalice el año fiscal, el Ministerio Público se está sumando a las instituciones que están enfrentando una crisis económica. Ya la habían padecido y habían lanzado ya algunos problemas con el presupuesto. Esencialmente es la falta de asignación de recursos de parte del Ministerio de Finanzas Públicas. La crisis económica que vive el gobierno vuelve a afectar al Ministerio Público. Solamente se le trasladó 50 de los 70 millones de quetzales que necesitaba para liquidar en noviembre. Algo que pone en riesgo el trabajo del ente investigador, ya que aún no tienen fondos para combustible, vital para la movilización de los fiscales. El Ministerio de Finanzas Públicas hizo una transferencia de 50 millones de quetzales, los cuales por ahora únicamente sirvieron para realizar el pago de planilla a los trabajadores a nivel nacional. Es decir, es un dinero insuficiente, por ejemplo, para el pago de servicios, que incluye pago de alquileres de los edificios que ocupa el Ministerio Público en el interior del país, pago de agua, energía eléctrica, pago de combustible. Entonces estamos a la espera que se trasladen los fondos suficientes para este mes de noviembre, ya que por ahora estos servicios se deben. El MP tiene una deuda que ya viene arrastrando de años anteriores. La vocera señaló que para finalizar el 2015 se necesitará un desembolso de 116 millones más que incluyen la planilla de diciembre, así como el pago de servicios. Y pese a que habían solicitado la aprobación de 1.800 millones de quetzales para el presupuesto del 2016, se les asignó 650 millones menos.
En los últimos años se nos ha asignado un presupuesto de 1.300 millones, los cuales han sido insuficientes y que de hecho tenemos un arrastre de deuda por parte del Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, en el año 2013 no se nos trasladaron 100 millones que teníamos asignados, en el año 2014 no se nos asignaron 117 millones más y para finalizar este año necesitamos 116 millones específicamente para cubrir los gastos que se tienen del mes de diciembre. Para el año 2016 el Ministerio Público hizo una proyección de por lo menos 1.800 millones de quetzales de presupuesto que servirá no solo para el pago de la planilla de los trabajadores, para el pago de servicios, sino también para implementar una serie de proyectos que se tienen. De no contar con ese dinero, pues obviamente vamos a tener problemas para poder hacer realidad estos proyectos que ya se tienen planificados. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Y a propósito de carencias presupuestarias, el Sindicato Nacional de Salud está realizando caminatas y manifestaciones en los departamentos contra la privatización de los servicios de salud a partir de esta crisis y en demanda del renuncia del ministro. Ana Lucía Castillo nos tiene el reporte. Hola, Ana Lucía. Muchas gracias, Emilio. Efectivamente nos encontramos en las afueras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde el Sindicato Nacional de Salud está realizando una protesta para que no se privaticen los servicios de salud. Me encuentro con el señor Pires, que nos comentará más al respecto. Bueno, señor, si nos puede comentar cuáles son sus demandas en este día, en esta manifestación. Bueno, primero estamos manifestando nuestra inconformidad por el bajo presupuesto que fue legislado para el Ministerio de Salud Pública. Luego, nosotros no estamos de acuerdo que producto de la crisis hospitalaria que ya se vivió, porque creemos que se ha ido superando poco a poco, el Ministro de Salud Pública insista en pedir a las fundaciones o a las entidades del sector privado realmente la ayuda, porque nosotros creemos que lo que está haciendo ahí es realmente abriéndole las puertas a la privatización de los servicios de salud, porque han mencionado reiteradas veces que la salida de la crisis son los patronatos. ¿Y ustedes apoyan la decisión de los hospitales de pedir la renuncia del ministro Mariano Rayo? Desde luego creo que es el sentir, es a nivel nacional. Te quiero comentar que en los 22 departamentos del país se están realizando caminatas desde los hospitales hacia las gobernaciones para pedirle al presidente de la República que cese en el cargo al ministro. No podemos trabajar con un ministro que, lejos de resolver la crisis, no solo de los hospitales, de los centros de salud, sino de los trabajadores en general, salga con medidas antipopulares, como lo es que se cobren las consultas, que regresen las ONGs a las comunidades y que obligando a los médicos a que cobren las consultas cada vez que llega un paciente. Nosotros no podemos permitir eso y por eso es que hemos anunciado una hoja de ruta que va desde las acciones de hoy a nivel nacional y aquí nosotros enfrente al ministerio con algunas medidas que vamos a realizar en el interior del país a partir del día martes de la otra semana. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestras emisiones de las 6 de la tarde y 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Noé Medina. El gobierno ha tomado varias decisiones en estos días respecto a la tarifa eléctrica, uno de los temas y de los servicios claves en el país, y para eso nos acompaña Carolina Leverón, quien ha tomado el pulso de este tema en las redes sociales. Hola, Carol. Hola, Coto Ángela. Sí, efectivamente, este ha sido uno de los temas de contenido en nuestras redes sociales y en donde los usuarios han dejado sus opiniones y se han informado de cómo se ha dado esta noticia en el reajuste de la tarifa social y cómo impactará en la factura de quienes consumen más electricidad. Conozcamos algunas de las opiniones que dejan los usuarios, sobre todo los que se verán más afectados por esta disposición. Elvis Navas dijo que verifiquen cuántos préstamos tienen los alcaldes y hacen contratos al subir el porcentaje del alumbrado público y lo pagan a costillas de todos los pobres guatemaltecos. Eso debían de hacer si quieren ayudar a los pobres. Marco Turcios opinó que desde hace un par de meses nos están empezando a subir la tarifa, pero lo encubren poco a poco y ni cuenta nos damos. Paco GT comentó, o sea que como las finanzas del INDE están mal, por eso han decidido incrementar el costo de la energía y no se les ocurrió revisar la casa, las plazas fantasmas, los contratos sobrevalorados, las plazas por cuello y los altos salarios de sus empleados, porque de seguro en el INDE también ha de haber corrupción y robo. Aran Jersey comentó, ¿y entonces para qué tanta hidroeléctrica que no se supone que estas deben amortizar o ayudar en algo a la tarifa social? Es que están vendiendo la energía a otros países.
Estas y otras noticias están generando discusión en nuestras redes sociales. Los invito a dejar sus opiniones y a estar informado a través de nuestras publicaciones. Síganos en Twitter, donde nos encuentra como @guatevisión_TV, y en Facebook búsquenos como Guatevisión. Soy Carolina Leverón y este ha sido el segmento de redes sociales, Otto Ángel. Gracias, Carol. Mucha gente indignada por todo el tema de que van a tener que pagar más a partir del próximo trimestre, ¿no? Sin duda, esta información debe el INDE, encargado del tema de la electrificación y de las empresas distribuidoras, que confirmar y que trasladar a la población claramente de cómo se verá impactado en el pago de la factura. Bueno, más información en nuestras redes sociales y en www.guatevisión.com. Vamos ahora a un corte comercial y vamos a tener mucha más información al regreso de este corte.